¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre las leyendas de la colonia. Es un tema relevante no solamente por la cuestión literaria, sino también porque, como toda obra de letras, nos permite comprender el contexto de aquel entonces, el contexto del virreinato, el contexto de la Nueva España y por ende todas las costumbres y tradiciones del mestizaje, es decir, de la mezcla entre el mundo indígena y el mundo europeo a través de los españoles. Como sabemos, las leyendas ocupan una frontera muy estrecha entre lo real y lo sobrenatural. Pareciera que son hechos reales porque tienen un dejo muy importante de su ubicación, la fecha en que ocurrió, pero también tienen un dejo sobrenatural asombroso, ya que los hechos traspasan la imaginación de cualquier lector. Antes de comenzar, sin embargo, mencionar que cuando uno lee las leyendas de la colonia encuentra un trasfondo de la divulgación de la fe católica, es decir, de la evangelización, tarea a la que se encomendaron los españoles cuando conquistaron los pueblos indígenas. La mujer errada. Cuenta la leyenda que un clérigo se enamoró de una mujer muy hermosa y que accedió a su amor. Sus compañeros le recriminaron este hecho, pero a él le tomó sin temor, así que convivió con la mujer y una noche llegaron dos mulatos con una mula a la casa del herrero y le pidieron que herrara a su mula. El herrero accedió, ya que habían dicho que era encargo del sacerdote, y a la mañana siguiente lo visitó. Sin embargo, para tal sorpresa, se percataron que a quien habían errado era la mujer del sacerdote durante aquella noche. Se dice que este fue un castigo para el sacerdote. Por más que buscaron en las calles, jamás encontró a los mulatos. Se dice que los mulatos eran los mismos demonios. La mulata de Córdoba. Esta leyenda nos cuenta de una mujer hermosa, sabia, que manipulaba diversas artes. Algunos la tacharon de hechicera. La Santa Inquisición la persiguió y la encarceló en las mazmorras. Cuando estaban dispuestos a juzgarla y por lo tanto a hacerla perecer por sus hechos, la mulata le pidió al carcelero un carbón. Con dicho carbón dibujó un barco en las paredes de la mazmorra y el carcelero no le tomó importancia. Al otro día, cuando visitaron la mazmorra, notaron que el carcelero estaba loco y que la mulata no se encontró. Dicen que la mulata huyó en aquel barco fantasma pintado por ella en la mazmorra. Estas leyendas tienen mucha relación con la cacería de brujas que se llevaba a cabo en Europa, sobre todo en Inglaterra y por supuesto también en las 13 colonias de Norteamérica. Ahora pasemos al apartado de las leyendas del hombre sacrílego, que de acuerdo a la literatura se refieren a los hombres cuando realizan algún pacto con seres sobrenaturales para obtener riqueza o conocimiento. Una de estas es la calle de Don Juan Manuel. Se cuenta de un español que había llegado al Nuevo Mundo con bastante riqueza y que vivía con su mujer. Sin embargo, no lograban procrear un hijo. Llegaron rumores a Juan Manuel de que su esposa lo estaba engañando. Para esto, don Juan Manuel pidió ayuda al mismo demonio para que le indicara quién lo traicionaba. El demonio le indicó que a las 11 de la noche se asomara por su balcón y matara al primer hombre que estuviera en la calle. Así lo hizo don Juan Manuel 1, 2, 3, tantas veces como el reloj de la catedral apuntaba a las 11. Don Juan Manuel, en una de tantas noches, la última, don Juan Manuel se percató que había asesinado a su propio sobrino. Esto le causó desgracia, huyó, corrió por todas las calles de la Ciudad de México. Muchos dicen que se volvió loco, otros dicen que estaba orando en la catedral. A la mañana siguiente se le encontró ahorcado en la Plaza Mayor. Cuentan que quienes la ahorcaron fueron los mismos ángeles
La calle del Cuervo. Se cuenta de un hombre que vivía apartado de la comunidad y vivía solitariamente en una casona. Sus vecinos mencionaban que durante las noches siempre hablaba con un cuervo. Pasaron los días, pasaron las noches, y un buen día la casona estaba abandonada. Los vecinos se percataron de tal hecho y averiguaron porque creían que este hombre estaba en pacto con el mismo demonio. Entraron a la casona, abrieron puertas, despejaron ventanas y con las velas se asomaban a los pasillos. Ya desesperados de tanto buscar, se percataron de una puerta. Lograron abrirla y encontraron una cruz tendida en el piso. Mencionan los vecinos que no era por fervor religioso, sino porque este hombre aconseja y palabra del cuervo dañaba la cruz cada noche como forma de mostrar su falta de respeto hacia la religión. Los vecinos cuentan que el cuervo jamás apareció hasta muchos años después y cuando lo observaban en la calle se santiguaban. Estas historias las podemos relacionar con la historia del Dr. Fausto, una leyenda alemana que habla precisamente de un hombre durante la Edad Media que hizo pacto con el demonio para obtener conocimiento. De la misma manera que don Juan Manuel o que el hombre de la calle del Cuervo. Ahora, las leyendas de mestizaje. Todas las leyendas tienen en menor medida o en mayor medida un trasfondo del mestizaje, es decir, de la mezcla de los pueblos indígenas y de los españoles. Sin embargo, las que vamos a observar enfatizan sobre este tema. La muerta que resucitó. Durante el reinado de Moctezuma Xocoyotzin ocurrió una desgracia. Falleció una de sus hermanas. Sin embargo, a los pocos días, sus familiares se percataron que la mujer había resucitado y pidió hablar con su hermano, el emperador. Este accedió y cuando la encontró, se alegró. Sin embargo, su hermana le contó lo siguiente, que cuando murió, estuvo inmersa en un sueño, donde se encontró a un hombre blanco, quien traía la señal de la cruz en la frente. Y este le contó lo siguiente, que debería de regresar al mundo de los vivos para contar que barcos iban a llegar al nuevo mundo, junto con hombres barbados y armas que no conocían. Y tal fue lo que sucedió años después, tras la conquista de México. La Llorona. Esta es una de las leyendas más famosas. Cuenta con varias versiones. Una de ellas menciona que esta historia se remonta incluso a la Gran Tenochtitlan y que años antes de la llegada de los españoles, los indígenas escuchaban en los bosques, en los alrededores, lamentos. Ya conforme el pueblo fue conquistado, la ciudad había cambiado. Nuevas construcciones habían sido hechas y los indígenas habían olvidado aquellos lamentos. Sin embargo, años después, los habitantes de las calles de la Ciudad de México escuchaban esos lamentos. Se preguntaban qué era. Los indígenas consideraban que era una mujer que se lamentaba por los hechos ocurridos a los pueblos indígenas, por los maltratos y por los asesinatos de los españoles. Era un lamento por la caída de la Gran Tenochtitlan. Sin embargo, otros cuentan que era una mujer que había sido engañada, otros que era una mujer que había perdido a sus hijos, otros que era una mujer que incluso los había asesinado. Lo que es un hecho es que todos los habitantes de la Ciudad de México, cuando ya se acercaba el atardecer y el ocaso, se encerraban tras sus puertas, tras sus ventanales. Los habitantes, al observar que la luz del sol
cedía ante el claro oscuro de la luna, se apartaban de las actividades en la calle y se recluían tras la iluminación de las velas. Cuando anochecía y el tiempo pasaba de medianoche, cuando ya nada había en las calles de la Ciudad de México, ante el temor de los lamentos, aparecían. Nunca se supo qué fue. Se cuenta que si escuchas los lamentos de cerca es porque la Llorona está lejos. Y se cuenta que si escuchas los lamentos muy lejanos, tendrás a la Llorona detrás de ti. Estas leyendas, que tienen un trasfondo del mestizaje, también las encontramos en España gracias al escritor Gustavo Adolfo Bécquer, que nos cuenta sobre historias entre las tradiciones españolas, musulmanas e incluso gitanas. Y concluimos presentando la portada del libro Historia, Tradiciones y Leyendas de Calles de México de Artemio Valle Arizpe. Es posiblemente la mejor compilación de leyendas sobre nuestra ciudad. Y como conseja, habitante de la Ciudad de México, que no te atrape esta ciudad por su belleza, ya que posiblemente en cada una de sus calles, en cada uno de sus rincones, al anochecer, espero no te encuentres como testigo de alguna de las leyendas de hace siglos. Nos vemos la siguiente clase.